Bienvenidos al séptimo episodio de la serie Rewired. ¿Cómo es posible que puedas darle a alguien una pastilla de azúcar, una inyección de solución salina, o realizarle una cirugía o tratamiento falso, y un cierto porcentaje de esas personas creerá y se rendirá sin analizar la idea de que está recibiendo la sustancia o tratamiento real? Comenzará a reprogramar su sistema nervioso autónomo para producir la fórmula exacta de productos químicos idénticos a la sustancia que cree estar tomando. ¿Es la sustancia inerte lo que está curando o es la capacidad innata del cuerpo para sanar? Soy el Dr. Joe Dispenza, y en el episodio anterior profundizamos en la comprensión de la epigenética y en cómo tienes la capacidad de cambiar tu expresión génica. En este episodio descubriremos el poder de la sugestibilidad, lo cual te ayudará a comprender que tu sistema nervioso puede ser el mejor farmacéutico de todos. ¿Qué es un placebo? Placebo proviene de la palabra complacer. A lo largo de la antigüedad, en el folclore antiguo, ha habido numerosos ejemplos de personas que reportaron cambios significativos en su salud, bien sea que asociaran ese cambio con algún lugar, símbolo, aparición o ritual. De alguna manera, hubo un cambio instantáneo en la salud de la persona. Hubo un médico estadounidense durante una de las guerras que estaba operando a soldados heridos y se quedó sin morfina. Tuvo que encontrar una manera de seguir haciendo las cirugías. En lugar de usar morfina, usó una simple inyección de solución salina. Cuando les aplicó a los soldados la inyección de esa solución, se dio cuenta de que podía realizar las cirugías con muy poca respuesta o dolor de los sujetos que estaba operando. Esto inició el estudio de los placebos. En la mayoría de los estudios científicos con medicamentos hasta el día de hoy, no se realiza ningún experimento de investigación sin un estudio con placebo doble ciego o triple ciego. En otras palabras, cada medicamento tiene que medirse contra el placebo porque en la mayoría de los estudios científicos hay cambios en la salud de una persona que oscilan entre 10% del tiempo y el 100% del tiempo cuando se le administra un placebo, y el sujeto no sabe si está recibiendo la sustancia real o el placebo. De hecho, en estudios triple ciego, los médicos e investigadores no saben quién recibe el placebo y quién recibe la sustancia real. Así que la mayoría de los estudios siempre considera que la mente es un elemento importante en cómo afecta el cuerpo de la persona. ¿Qué hace efectivo a los placebos? Piénsalo. Tienes dolor, tienes un síntoma, alguien te da una pastilla, la tomas, y en el lapso de una hora comienzas a notar un cambio en tus niveles de dolor. Al día siguiente vuelves a sentir dolor, te dan una pastilla, miras la pastilla, te la tragas y de nuevo notas que tu dolor disminuye. Empiezas a notar un cambio en tu estado interno y comienzas a pensar en qué lo ocasiona y asocias el cambio de tu estado interno con algo fuera de ti. Sigues haciéndolo de nuevo al día siguiente, de nuevo al día siguiente, y así sucesivamente. Luego tomas una pastilla que luzca como esa píldora pero sin droga alguna. Es simple almidón o azúcar. La persona toma la píldora y, por asociación, por condicionamiento, comienza a notar que el dolor desaparece. Así que el primer elemento de la eficacia de los placebos se basa en el condicionamiento. En este modelo actual de la forma en que contemplamos la salud, gran parte de tu salud tiene que ver con tomar algo externo para cambiar tu estado interno. De hecho, todos hemos sido condicionados para creer que ese es el caso. Ciertas pastillas de color funcionan mejor que otras pastillas. Si nombras una droga que suene muy efectiva o tiene un nombre que no puedes pronunciar, funcionará mejor para mucha gente por el poder que le atribuyen. Si nombras un medicamento que rima con lo que hace, funcionará más efectivamente porque subconscientemente comienza a activar ciertas creencias y condiciones. Si te cobran más por una droga, funcionará mejor, incluso si lo que te están dando es un placebo. De la misma forma, si el médico está entusiasmado con el placebo o el estudio, funcionará mucho mejor. El segundo elemento que hace que el placebo sea efectivo
es la expectativa. La persona toma esa píldora y el médico le dice que es una nueva droga. Es altamente efectiva. Se piensa en esa pastilla como un símbolo de posibilidades. Cuando van a tomar la pastilla y están a punto de tragarla, en su mente comienzan a creer o aceptar que podría cambiar su salud. Empiezan a ser optimistas, a ansiar el cambio, a creer que podría haber un cambio en su salud. Al combinar esa clara intención con la emoción elevada de gratitud, optimismo, emoción o inspiración, en cierto sentido están cambiando el estado de su ser. Si el condicionamiento se basa en el pasado, la expectativa se basa en el futuro. Hay grandes estudios sobre el poder de la expectativa. De hecho, el nocebo es cuando te dan una sustancia inerte y comienzas a experimentar los efectos secundarios de esa droga, aunque ni siquiera estés recibiendo la droga. Ahora bien, a la persona cuyo vaso está medio vacío, se le da un placebo y comienza a experimentar efectos secundarios de ese placebo, pensando que recibirá la droga, y se producen esos elementos donde comienza a sentirse mal. Esto debe significar que espera algún resultado subconscientemente. En un estudio que se realizó con pacientes que estaban a punto de recibir quimioterapia, los médicos les dijeron que existía una gran posibilidad de que tuvieran náuseas después de que les administraran la quimioterapia. El 50% de esos pacientes tuvieron náuseas cuando se acercaba el momento de comenzar su primer tratamiento de quimioterapia. Esa expectativa significa que comienzas a esperar un resultado, y cuando comienzas a esperar un resultado, tu cuerpo inicia un cambio fisiológico en anticipación a ese efecto. Lo tercero que hace significativo un placebo es lo que llamamos significado asignado, basado en información de aprendizaje. Si el médico dice que este medicamento va a mejorar la serotonina y los receptores en su cerebro, y sacan una tabla y le muestran cómo la serotonina comienza a crear la neurotransmisión, cuando ven la pastilla comienzan a asignarle el significado detrás de lo que hace. Esto aumenta la eficacia de cómo funciona el placebo. Esos son los 3 elementos que comienzan a cambiar cómo se siente una persona. Esa pastilla representa un símbolo de esperanza, de posibilidades, y cuando una persona comienza a asociar esa pastilla con el pensamiento de estar mejor, está seleccionando un nuevo futuro. Subconscientemente, ni siquiera está consciente de lo que está haciendo. Y si comienza a combinar esa clara intención con una emoción elevada, está cambiando el estado de su ser. Cuando cambia el estado de su ser, está cambiando la forma en que piensa y siente. En cierto sentido, está moviendo su biología de la realidad pasada presente a la realidad del futuro presente. En estudios de la depresión donde hay un placebo que está siendo probado contra la droga, la investigación muestra que 4 de cada 5 personas responden tan bien al placebo como a la droga para la depresión. Han captado imágenes del cerebro de las personas antes de darle el placebo o el medicamento. Se reúnen con los médicos, toman la pastilla, y la persona no sabe si está tomando la sustancia real o el placebo. Después de algún tiempo, la persona empieza a sentirse mejor. Cuando observas las imágenes cerebrales después de finalizar el estudio, notas un cambio significativo en la forma en que su cerebro está funcionando. Eso significa que están creando su propia farmacia de antidepresivos, tan solo con el pensamiento. El punto importante que quiero que recuerdes es que cada día que esa persona tomó esa píldora, fue un recordatorio para acercarse a un nuevo estado del ser. Cada día que tomó la pastilla, recordó lo que la pastilla podía hacer por ella. Empieza a ansiar el resultado y a sentirse optimista. Empieza a inspirarse, a sentirse agradecido, combinando esa clara intención con una emoción elevada, cambiando su estado de ser. Lo hace por semanas en el estudio. Ahora la pregunta es, ¿necesitas la pastilla de azúcar, la inyección de solución salina o la cirugía falsa para pasar a un nuevo estado del ser? ¿Necesitas una situación externa para convencerte de pasar a un nuevo estado del ser?
¿O puedes pasar a un nuevo estado del ser solo con el pensamiento? La respuesta, por supuesto, es que en el proceso meditativo enseñamos a las personas a cambiar su estado del ser cuando van más allá de su mente analítica, donde empiezan a programar su sistema nervioso autónomo para hacer su propia farmacia de químicos. Han habido numerosos estudios de dolor que me han llamado la atención. Estudios dentales en los que las personas recibieron el placebo y dijeron que les dieron un fuerte narcótico para el dolor, y casi el 50% de las personas que recibieron el placebo no tuvieron ningún dolor durante el procedimiento. Lo que hicieron fue encontrar una sustancia que bloqueara los receptores de morfina, y lo que encontraron fue que al inyectar esa sustancia, el dolor de todas las personas regresó. Lo que significa que estaban creando su propia farmacia de morfina, su propia farmacia de analgésicos, tan solo con el pensamiento. Hay un estudio del mal de Parkinson que me pareció fascinante. El mal de Parkinson es una deficiencia de dopamina en el cerebro, y cuando no hay suficiente dopamina en las neuronas motoras superiores no se comunican bien entre ellas, causando temblores involuntarios o parálisis hepática en el cuerpo. En el estudio del placebo, le dijeron a los sujetos que el placebo era un medicamento muy fuerte que curaría su mal de Parkinson y sus síntomas. Cuando les suministraron la sustancia, los síntomas de más del 50% de las personas desaparecieron. Un investigador dijo: bueno, si ya no tienen temblores, es posible que su cuerpo esté generando su propia dopamina. Hicieron un pequeño estudio en el que inyectaron un tinte radioactivo en su torrente sanguíneo que compite con los sitios receptores de la dopamina. Piensa ahora en los receptores en tu cerebro como puestos de estacionamiento. Si la persona que recibió el placebo estaba creando su propia dopamina, la dopamina entraría primero en el puesto de aparcamiento, y cuando inyectaran el tinte radioactivo, no habría espacio para el tinte. Cuando captaron la imagen del cerebro, no se vería ningún elemento radioactivo en ninguna de las áreas donde se absorbe la dopamina. Si no hicieran su propia dopamina, cuando inyectaron el tinte radioactivo, entonces la dopamina no entraría en los espacios de aparcamiento y entraría el tinte radioactivo. Así sabríamos que no están creando su propia dopamina. Lo que encontraron fue que esas personas estaban generando 200 veces la cantidad de dopamina tan solo con su pensamiento. Pero hay una salvedad en esta historia, y es que cuando esas personas volvieron a sus vidas, se sentaron en la misma silla, jugaron ajedrez con sus amigos, vieron a las mismas personas, fueron a los mismos lugares, hicieron lo mismo. Todas sus condiciones regresaron. En otras palabras, cuando volvieron a sus vidas, era su ambiente externo el que estaba controlando la forma en la que se sentían y la forma en que pensaban. En cierto sentido, regresaron al antiguo yo. Ahora, si el ambiente es tan fuerte que influye en los pensamientos y sentimientos de las personas, su estado del ser para hacerlos volver al antiguo yo, ¿no sería buena idea meditar todos los días para cambiar el estado del ser e ir más allá del entorno? Y si el estudio de depresión tomó 8 semanas para que muchos cambiaran su estado del ser solo con el pensamiento y terminaron sanando su depresión, ¿crees que sería buena idea que tú todos los días cambiaras tu estado del ser durante 8 semanas antes de empezar a ver cambios? Es importante entender esto porque algunas personas lo hacen 1 o 2 veces y esperan que ocurra un cambio con solo 1 o 2 intentos. ¿Por qué no funciona? Porque la persona se levanta después de su meditación sintiéndose de la misma forma que cuando comenzó. Y si se levanta de la meditación sintiéndose de la misma manera, en cierta forma, no ocurrió nada neurológicamente, no ocurrió nada neuroquímico, nada hormonal, nada genéticamente y nada energéticamente. Sigue siendo la misma persona. Lo segundo es que algunas personas pasan a un nuevo estado del ser, se sienten muy bien y luego abren los ojos, regresan a su vida y vuelven a su antiguo yo. Es como desayunar una comida orgánica y luego pasar el resto del día consumiendo comida chatarra.
La importancia del placebo es que quizás tomar algunos intentos puede llevar algo de tiempo. Cada día cambiar tu estado del ser para que vayas más allá de tu entorno puede llevarte algo de tiempo cambiar tu biología. ¿Cómo puedes pasar a un nuevo estado del ser y cambiar tu cuerpo solo con el pensamiento? Bueno, piensa en esto. ¿Cómo un predicador en el sur de los Estados Unidos puede pasar a un estado de éxtasis religioso y beber estricnina o veneno sin tener efectos biológicos? ¿O un encantador de serpientes entrar en un estado mental alterado, ser mordido por una serpiente venenosa y nunca ver coagular su sangre? ¿O las tribus del Pacífico Sur de Estados Unidos que pasan a un estado de trance y atraviesan un sendero de carbones ardientes sin quemarse los pies? En cada uno de esos casos, cada individuo tomó una decisión con una intención tan firme que la amplitud de esa energía hizo que el cuerpo respondiera a una nueva mente. La decisión que tomó en ese momento cambió su biología en ese segundo, y en ese instante fue inmune a las condiciones en su entorno. En cierto sentido, es la energía la que comenzó a afectar su biología y cambió su estado de ser. Para cambiar alguna condición de salud o condición en tu vida, tendrás que tomar una decisión con una intención tan firme que la energía de esa decisión será mayor que el cableado de programas en tu cerebro y el acondicionamiento emocional en tu cuerpo. Tu cuerpo literalmente deberá responder a una nueva mente. La elección que tomas en ese momento se convierte en un recuerdo o una experiencia que nunca olvidarás. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas, más atención le prestará a la decisión y, en cierto sentido, estarás moviendo tu cuerpo y el pasado hacia el futuro. ¿Cómo hace la mayoría de las personas para tomar la decisión de cambiar? Están sentados en el sofá, tienen su computadora, su teléfono inteligente, el televisor de pantalla plana por aquí y dicen: veamos, creo que mañana cambiaré. El cuerpo se da cuenta de que no está obteniendo nueva información, entonces sabe que no hablas en serio, que no cambiaste tu estado del ser y nada cambiará. Pero piensa en una época en que te visualizaste arrinconado y no tuviste más opción que cambiar y dijiste: ahora sí, no importa cómo me sienta, no importa qué pase en mi vida o lo que piense la gente en torno, no importa cuánto tiempo tome, lo voy a hacer. Cuando tomas ese tipo de decisión y se eriza el vello de la espalda, es una nueva señal que está llegando al cuerpo. En cierto sentido, el cuerpo está obteniendo nueva información y responde a una nueva mente. Es ese tipo de señal energética la que el cuerpo obtiene cuando comienza a seleccionar e instruir nuevos genes. Los nuevos genes crean proteínas, y las proteínas son responsables de la estructura y la función del cuerpo. La expresión de proteínas es la expresión de la vida. Para que puedas pasar tu cuerpo del pasado al presente, tendrás que cambiar tu energía. Puedo decirte, tras hacer esto durante tantos años, que ahora sé que nadie cambia hasta que cambia su energía. Cuando cambia su energía, cambia su vida. Entonces, ¿cómo debemos pensar para influir en nuestro cuerpo? Es muy simple. Solo acepta, cree y ríndete a los pensamientos que son iguales a tu estado emocional. No aceptes, creas ni te rindas ante cualquier pensamiento que no sea igual a tu estado emocional. Aquí tienes un ejemplo. Alguien recibe un diagnóstico. El diagnóstico es cáncer. El diagnóstico es artritis reumatoide. Puede ser esclerosis múltiple. En el momento en que esa persona obtiene el diagnóstico, en el momento en que recibe la noticia y la anuncia el médico, es entendible que suceda algún tipo de cambio interno. Siente una emoción como el miedo, siente una emoción como el dolor, siente una emoción como el sufrimiento y siente ese cambio en su estado interno. Recuerda ese momento cuando el médico se lo dijo. El cerebro toma una instantánea, y eso se convierte en un recuerdo a largo plazo. Ahora, la persona podrá decir lo que quiera: voy a vencer esta condición.
Pero si sigue viviendo esa emoción y dice, soy cada vez más fuerte, y el cuerpo siente miedo, siente tristeza o dolor, o el cuerpo se siente desanimado, ese pensamiento nunca llegará al cuerpo, no irá más allá del tallo encefálico. Puede hacer esa afirmación una y otra vez, y entonces tiene sentido que si comienzas a cambiar tu estado emocional, en lugar de rendirte al miedo, comienzas a rendirte al amor o a la gratitud y piensas en la alegría emocional del agradecimiento. Sin duda, algo te está sucediendo o estás recibiendo algo. Esta firma emocional es el estado perfecto para recibir. Si una persona siente miedo, no puede aceptar, rendirse ante cualquier pensamiento que no sea consistente con el sentimiento del miedo, nunca llegará a su cuerpo. Si cambia el estado de miedo al de gratitud y hace que esa persona abra su corazón y a pesar de las noticias, comienza a cambiar su estado interno. Si está en un estado de gratitud y de recepción, aceptará, creerá y se rendirá a los pensamientos iguales a ese estado emocional y comenzará a programar el sistema nervioso autónomo en un destino completamente nuevo. Aquí tengo un ejemplo. Una mujer vino a una de nuestras sesiones de seguimiento un fin de semana y tenía programada una cirugía. Había sufrido un accidente automovilístico y nunca había podido escapar del dolor debilitante. El dolor creó emociones de frustración, ira y tristeza. Se sentía muy limitada y víctima de su condición. Entonces programó la cirugía para el jueves después del evento. En ese evento, ella tenía que entender que debía cambiar esas emociones por gratitud. Al abrir su corazón y sentir gratitud, a pesar de su pasado, a pesar de su dolor, a pesar de lo que podía suceder en el futuro, se centró en el momento presente y abrió su corazón. Cuando comenzó a hacerlo, comenzó a notar un gran cambio en la forma en que procesaba la información en ese momento. Sí, un cambio significativo y un calor que le descendía por la columna vertebral, y para cuando había terminado la meditación, no tenía ningún dolor en el cuerpo. Bien, cuando llegó al evento no podía ni sentarse en la silla, tenía espasmos muy extremos. Pero cambiar su estado emocional y pasar a un nuevo estado del ser fue la fórmula correcta que comenzó a programar su sistema nervioso autónomo para comenzar su curación. Si le preguntas quién la curó, dirá, no fui yo, fue una inteligencia superior, yo solo me quité del camino. Ella pasó de un estado del ser a otro estado del ser, y al igual que en esos estudios de placebo, de repente los síntomas comenzaron a cambiar y su cuerpo comenzó a responder a una nueva mente. Ahora que te mostré el efecto placebo y cómo funciona, ¿cómo usarás ese conocimiento para cambiar tu cuerpo? ¿Es posible que tu mente pueda comenzar a producir efectos similares en tu vida, al igual que en tu cuerpo? Para responder a esta pregunta, tendremos que aprender cómo la mente y la materia están íntimamente relacionadas. En el próximo episodio, exploraremos el extraño mundo de la física cuántica. Cuando comprendas que cada pensamiento produce una frecuencia y esa energía comienza a condicionar un espacio objetivo, es posible que puedas crear la vida de tus sueños. Soy el Dr. Joe Dispenza, tu anfitrión en Rewired, y espero verte en el próximo episodio, cuando iremos más allá de lo ordinario hacia lo extraordinario. El séptimo episodio de Rewired, con el Dr. Joe Dispenza, explora el poder de la sugestión y el efecto placebo, demostrando que la mente tiene un papel crucial en la sanación del cuerpo. A través de estudios y ejemplos, Dispenza explica cómo el cuerpo puede producir químicos curativos al creer que recibe un tratamiento real, aunque sea falso. Esta capacidad innata de autosanación se basa en el condicionamiento, la expectativa y el significado asignado a los tratamientos. Nos invita a reconsiderar la influencia de nuestras creencias y pensamientos en nuestra salud. La mente tiene un poder impresionante para afectar el cuerpo, y esta conexión puede ser aprovechada para promover la curación y el bienestar.
Déjame recomendarte algunas cuestiones que aplico en mi día a día y me sirven muchísimo. Práctica de gratitud. Comienza y termina el día con un momento de gratitud. Esta emoción elevada puede reprogramar tu estado de ser. Meditación diaria. Dedica tiempo cada día para meditar, enfocándote en intenciones claras y emociones positivas. Visualización. Imagina tu salud y bienestar como si ya fueran una realidad. Visualiza los cambios positivos en tu cuerpo. Afirmaciones positivas. Repite afirmaciones que refuercen tu capacidad de sanar y cambiar. Crea un entorno positivo. Rodéate de personas y ambientes que te apoyen y te inspiren a mantener una actitud optimista. Aplicar estos principios puede ayudarte a activar tu propia capacidad de autosanación y mejorar tu calidad de vida. Recuerda, si te fascinó este episodio, comenta, dale like y suscríbete para ver el próximo episodio. Hasta pronto.